obra propia y talleres literarios. También ha incursionado como creador de cortometrajes y obras de teatro. Ha sido acreedor a premios y distinciones en diferentes países. Sus obras son De buena lluvia, Instrucciones para mover la nube, Relatos abandonados en el banco de una plaza y La casa de barro. Actualmente es colaborador en revistas literarias como crítico literario y periodista en España, México y Argentina. Y bueno, yo escribí algo porque me da mucho la introducción y ahí va. La lectura de un nuevo libro es un momento concreto de comunión entre quien escribe, quien lee y el surgimiento de las palabras que definen y dan al tiempo la cualidad de parecer intacto. Y con ello la promesa de que al pasar el tiempo han de adquirir nuevos sentidos e interpretaciones, porque el lenguaje con que Pablo edifica su obra es honesto, sin pretensiones. No busca colocar a sus lectores en terrenos indefinidos, por el contrario, busca llevarnos a los sitios que él domina y comprende bien. Nos invita a observar con sus ojos y con los nuestros al mismo tiempo. El poeta hace un recorrido con miras a un horizonte que no nombra, pero está ahí, y que no tiene fecha, porque la poesía es evolución constante, aunque a través de ella pasen los años. La lectura de la obra de Pablo tiene infinitas formas, como infinitas llegan a ser las sensaciones que despierta, y es por eso que celebro la existencia de este libro formado de paisajes y emociones que denota la pericia en la observación del entorno y de nosotros. Una mirada humana, contemplativa y sensible. Un dejarse ser en los confines del poema y del poeta que aluda a momentos y experiencias humanas autónomas del tiempo y las fronteras. Su autor logra crear atmósferas más allá de las descripciones. Es persistente en mostrarnos la sustancia que trastoca, el origen del poema, y con la habilidad de llevarnos a un viaje, a aquel viaje que no es el título de su obra, y nos deja la aventura de dar un paseo por los lindes de su patria y de su mundo. Un viaje que es fotograma, poema, anécdota e incluso crónica, haciendo evidente la habilidad interdisciplinaria de su autor. Pablo no deja espacios en blanco, sus poemas son constantes, llevan una cadencia que se mantiene viva de principio a fin. Es una lectura amena que contrasta la quietud y la melancolía, la sensación de la compañía que después se vuelve vacío o se vuelve recuerdo. En el libro coexiste un lenguaje sencillo que florece en el dominio que Pablo tiene para contarnos las cosas. Hace un profundo trayecto sobre la muerte, sobre las calles y su gente, sobre lo vivido y lo que está por vivirse. La voz también viaja dentro del poema. A veces es una voz estoica. No extraño a nadie, no quiero a nadie, no tengo nada que hacer. Otras es visceral, porque arraiga sentimientos que no son como dicen que deberían ser. Es una voz disruptiva que rompe los moldes. Mi madre murió un día como cualquier otro. Podría haber sido un lunes, un miércoles o un domingo, en verano, invierno o primavera. Y también es una voz cálida que entiende al otro y se pone en su lugar a pesar de las circunstancias. La única manera de sanar las heridas es estando vivo. En los poemas de Pablo, el viaje es literalidad y metáfora, una postal o un diario donde se reconoce en lo desconocido un dejo de familiaridad, un lugar lejano que se siente propio y una voz ajena que se hace nuestra. Y bueno, voy a empezar con una pregunta para que el autor nos empiece a hablar de su obra. Y mi pregunta sería, ¿cómo lleva su mirada, Pablo, de la cotidianidad al poema? Bueno, ante todo, buenos días. Un saludo agradecido de que estén todos acá presentes. Gracias por el espacio también a la facultad y a Liliana. Bueno, considero que lo cotidiano necesariamente forma parte de la poesía, porque en realidad la poesía es un lenguaje que se nutre de todo lo que nos circunda. Entonces,
las vivencias que tenemos, las experiencias que vamos, en las que vamos atravesando, pueden dar forma al poema. Difícilmente se pueda hacer poesía si no se está interviniendo permanentemente en el día a día, en la rutina, en lo diario, y también, ¿por qué no?, en aquello conocido que podemos verlo con ojos de extraños, ¿no? Muchas gracias. Bueno, y otra cosa que nos interesaría saber es cómo fue el proceso de escritura en este libro. Yo había leído por ahí que fue durante la pandemia, pero no sé si es verdad. ¿Me puedes contar? Bueno, el libro, digamos, los poemas que contiene el libro fueron pre-pandemia y durante pandemia y después post-pandemia. Digamos, el fuerte del contenido de los poemas sí ha sucedido, se ha gestado en pandemia. Por eso quizás hay un repaso bastante sugestivo en cuanto a cuestiones de índole, bueno, el mismo aislamiento, ¿no?, con el que convivimos todos y todas, esta cuestión de la fragilidad del ser humano frente a situaciones límites, nos trae a conciencia de la finitud, y eso también se ve bastante representado acá en el libro. Bueno, también en algunas partes de tus textos, de tus poemas, se siente mucho esta contraposición de emociones, vida, muerte, recuerdo, olvido. ¿Cómo es que llegas a ese tipo de escritura? ¿Y cómo es que contrasta también con pues, ese sentimiento de aislamiento, Sí, bueno, yo creo, o sea, la poesía no es más que transmitir un poquito lo que todos vivimos, ¿sí? Creo que hay que tomarse muy en serio al género, y yo creo que no hay poema que no se salve y que no quede excluido de lo que es la finitud, de lo que es más, lo he dicho en otras ocasiones, y creo que no soy el único que lo piensa así, que la poesía existe por el simple hecho de que somos seres mortales, y bueno, es un poco nuestra forma de saber sortear y de engañar un poco a la muerte, como otras disciplinas también, ¿no?, artísticas. Así que vida y muerte siempre van a estar presentes, por lo menos en mi poesía, por más que no estén literalmente descritas de esa manera, con esas palabras, pero siempre hay algo que gira en torno a eso. Porque en la vida podemos encontrar plenitud, dicha, y eso se amalgama también con ciertas cuestiones trágicas y ciertas situaciones también no deseadas. Pero bueno, un poco la poesía trata de buscar una voz que digamos se meta en esas capas y pueda sacar de los pliegues algo más que palabras. Muchas gracias, Pablo. Algo que también me gustaría saber es, bueno, ya me contaste un poco el proceso de forzado a viajar, pero en general, ¿cómo describirías el proceso de escritura? Sobre todo contraponiéndolo al contexto, por ejemplo, social, como personas o sobre tu país. Sí, bueno, creo que
que la poesía también es política, porque el ser humano es político, ya lo sabemos todos, todas, que estamos atravesados por ideas, por formas de pensar, y la poesía no se escapa de eso. Sí que influye de manera directa las mismas vivencias de las que estaba hablando hace un rato, influyen desde el punto de vista del contexto sociopolítico económico del país. Creo que es lo suficientemente significativo el contexto para al momento de poder, casi diría sin pensarlo, ¿no? Hay pequeñas palabras quizás que hablan un poco de la forma de vida que, bueno, tiene la comunidad donde yo vivo, en la que se viene atravesando, digamos, situaciones también complicadas. Y si bien el libro no habla directamente de política, porque no es un libro que hable de política, sí, yo como poeta, escritor, soy político. Entonces, es una herramienta más la poesía también para poder transmitir eso. Y por eso trato de considerarlo y ser fiel a uno mismo, ¿no? No ser tibio en ese aspecto. Bueno, en sus poemas se nota mucho este aspecto contemplativo del lector. ¿Siempre funcionan así tus poemas o cómo es que logras transmitir esas imágenes que en algún momento de repente parecieran fotografías, ¿no? En un momento en concreto que te va a decir? Sí, o sea, generalmente los momentos que son de silencio, o hay que darle lugar al poema, hay que darle un poco de espacio. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente da lugar, en mi caso particular, a los momentos nocturnos quizás, entre sueños o durante el día también, pero por lo general cuando uno cierra el día se va a dormir y entre desvelo, insomnio y un medio descanso, yo siempre generalmente lo que tengo es un cuaderno y una lapicera, porque en el celular también, pero me lleva mucho tiempo entre que prendo, saco digamos, la contraseña digital y demás. Entonces prefiero siempre, en la medida de lo posible, apuntar a trabajar de puño y letra, digamos, tener papel físico y una lapicera o un lápiz, lo que sea, y ahí surgen las ideas. Generalmente la gran mayoría de los poemas que están acá han nacido en plena noche, digamos. A veces lo que sucede es que hay una cuestión que tiene la noche que no tiene el día. Bueno, esto también es muy tratado en varios ensayos sobre la poesía y sobre quizás cómo la noche llama a reflexionar de una manera totalmente diferente que a plena luz del día, ¿no? Algo tendrá que ver quizás la oscuridad y el silencio que da lugar a los versos, ¿no? Bueno, y hablando un poco de tu perspectiva personal, hace poco leía un artículo
muy desafortunada en mi opinión, sobre que debería de tomarse como plagio pues tomar experiencias ajenas para construir las propias, debería de lograr. ¿Qué perspectiva tendrías al respecto? A ver si entendí. Cómo tomar ideas de otras personas. Historias. Pero esas historias son disparadores para que uno pueda escribir. Bien. Nos vemos influenciados y, digamos, es inevitable vernos influenciados porque somos seres humanos, seres sociales, somos un sistema abierto, nos vemos totalmente conectados con el exterior, por lo tanto con distintas obras. Quizás no sé si que es algo extremadamente reprobable es justamente la cuestión de plagio. Ahora, nutrirse con distintas obras, con distintos autores y autoras, está bueno, me parece que es interesante. Y no solo es interesante, sino que es necesario. Digo, yo leo algún libro de algún autor, alguna obra, y también me he visto influenciado en muchas ocasiones. Obviamente lo que no está en debate es si uno copia eso, ¿no? Hablando de copiamos literal, digo. Aparte porque no tiene que ver con la creatividad de eso ya. No sé si a eso te referías. Bueno, otro elemento que encuentro muy recurrente es la nostalgia. Yo quiero saber si tú crees que esta sensación se más trata a lo que hemos perdido o a lo que nunca llegamos a tener. Bueno, acá me gustaría igual que participe alguno. No sé qué entienden por nostalgia. Añoranza de lo que no sucedió o de lo que ya sucedió. Ajá, añoranza. Algo de lo pasado. Algo del pasado. Algo del pasado. Ajá. Sí, yo estoy de acuerdo con ellos. Sí, me parece que la nostalgia tiene que ver con algo, desde mi concepción, quizás esté equivocado, quizás estemos equivocados, pero es algo que sucedió, algo del pasado y que yo extraño, y quizás si lo añoro, también es una construcción de lo que hubiera querido que pase y no va a pasar nunca, por lo tanto es una nostalgia, así lo pienso yo. En mi imaginario quizás lo añoro también. Es un futuro añorado, pero no pasó, entonces si no va a pasar, no creo que pase. y entonces por lo tanto somos tres que estamos de acuerdo con eso. No, lo que dice Sabina, ¿no? No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Exactamente. Oye Pablo, en algunas otras entrevistas que pude ver, tú hablabas de que cuando relees tus obras y tus poemas a la distancia, tu perspectiva cambia. ¿Te ha pasado lo mismo con tu novia o no has tenido la inquietud de